Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo este organizador de tijeras que me pidió una suscriptora. La verdad es que es bastante grande, tiene mucha capacidad, caben un montón de cosas. Y nada, luego simplemente se recoge, se cierra con el lacito y ya lo tenéis preparado para transportar. Así las tijeras y demás no se estropearán la bolsa de costura. Así es que nada, aquí os dejo con la labor, espero que os guste. Para descargaros el patrón tenéis que ir a la cajita de descripción que está debajo del título del vídeo. Ahí clicaréis en el enlace y os aparecerá el patrón. Como veis, normalmente en la segunda página tenéis un cuadro de control que mide 4×4 con el que tendréis que comprobar si la medida es la correcta a la hora de imprimir. Y normalmente en la última o penúltima página tenéis un croquis que os explica el montaje del patrón, cómo hay que montarlo. Hay algunos que son muy pequeños y no lo tienen, pero los que son más grandes lo llevan siempre. Para imprimirlo, primero tenéis que descargarlo. Aquí en esta flechita pulsáis y se va a descargar. Volvéis a pulsar en la flechita, seleccionáis el documento y se va a abrir. Una vez tengáis abierto el documento, vais a buscar cuál es la hoja que tiene la cajita de referencia, la de 4×4. Y aquí arriba en archivo abrís y dais a imprimir. Una vez que tengáis abierta la impresora, vamos a seleccionar qué hoja queremos que se imprima. Solamente vamos a imprimir esta, la número 2. Vamos a darle aquí que queremos imprimir solamente de la página 2 a la página 2. Después vamos a seleccionar en blanco y negro la hoja A4 en vertical y después esto es lo más importante. Hay que ajustar el tamaño al 100% o clicar en algún sitio que os ponga tamaño real del documento. ¿De acuerdo? Que no sea ajustar a la hoja ni nada parecido, porque si no os va a variar el tamaño. Una vez hayáis impreso esta hoja, mediréis el cuadrito y si mide 4×4 estará la impresión perfecta. Podéis imprimir el resto del documento que ya tenéis el tamaño correcto. Estos son los 3 tejidos que he escogido para hacer esta labor. Ya tengo aquí también ya preparado el patrón, lo que es el patrón completo, y le he calcado los 2 bolsillos, tanto el bolsillo superior como el bolsillo inferior. Tengo una pieza ya también marcada en famizado. Bueno, como veis esta pieza va entera, pero la tela que yo he escogido tiene un sentido, tiene que ir en este sentido, por lo tanto la tapa luego dobla así, hacia afuera. Por lo tanto, si lo pusiéramos toda la tela seguida, aquí nos iban a quedar los dibujos boca abajo. Por lo tanto, lo tenemos que hacer en 2 partes. Para ello voy a coger una pieza de tela de 36 centímetros y luego voy a coger una tirita de tela de 16 centímetros de alto. Así obviamente, como veis, iría continuada. ¿Y qué vamos a hacer? A esta la vamos a dar la vuelta, a ponerla boca abajo y colocándolo de este modo le vamos a dar aquí un pespunte a 1 centímetro para luego cortar la pieza completa. Esta pieza, como veis, ya la he cosido, he dejado las costuras planchadas hacia afuera, abiertas. Ahora hemos colocado la pieza haciendo coincidir esta línea de la tapa con la costura. Esta pieza da igual que la cortéis así que la cortéis así, da exactamente lo mismo. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que las piezas tienen que estar cortadas de tal modo que el forro os quede derecho con esta tela, para que luego a la hora de montar no tengáis unas piezas con la tapa con esta curvatura y en el otro lado os queden al contrario, que no os van a coincidir para coserlas. También es importante que esta pieza la marquéis por aquí, por el revés, porque estas líneas que vamos a marcar ahora van a ser las que nos van a dar la línea de costura. Entonces es muy importante que la marquéis muy bien, que no andéis haciendo trazos de cualquier manera solamente para orientaros en cómo cortar la pieza, sino que hagáis un trazado perfecto, que vayáis con el boli, con el lápiz, con lo que marquéis habitualmente. Yo siempre os recomiendo estos bolígrafos de borrar porque tienen mucha más precisión en el marcaje, porque por aquí justo es por donde vamos a coser. El margen de costura, dejadle un margen de costura un poquito generoso, de 1,5 centímetros, para que luego no nos queden faltantes de tela. Dejad ese margen de costura generoso en las 3 piezas. Voy a empezar con este bolsillo. Este bolsillo es el que va a quedar encima, que es el que está curvado. Para ello he cogido 2 telas, las tengo
derecho con derecho, voy a colocar el bolsillo y le voy a marcar todo el contorno sobre la tela. Para marcarlo le voy a poner un par de alfileres para que no se mueva. Una vez tengamos marcada la pieza, le vamos a dar el pespunte solamente por toda esta parte de aquí. Vamos a ponerle alfileres por todo lo que va a ser esta línea de costura y vamos a dar ahora la costura sin recortar las telas. Ahora vamos a cortar como a medio centímetro de la zona curvada. Si no tenéis este tipo de tijeras, también lo que podéis hacer es ir dando unos cortecitos a la tela sin llegar a la costura. Y aquí en los laterales vamos a recortar dejando 1,5 cm de margen de costura. Ahora ya le vamos a dar la vuelta y ya está planchada la pieza. Ahora voy a dar un pespunte al borde de la zona que he cosido y voy a hacer de la misma manera el otro. Aquí ahora para la lazada tengo 4 piezas de 27 por 6. En 2 de los lados, o sea, en un lado de cada uno, le he hecho una pequeña inclinación para que el lazo no quede totalmente recto, sino que tenga un poquito de inclinación. Como veis, las tengo ya colocadas derecho con derecho y lo que vamos a hacer es darle un pespunte, así todo a 1 centímetro en forma de U, y por este lado las vamos a dejar abiertas para darles la vuelta. Ya los tengo cosidos, uno de ellos lo voy a dejar abierto y al otro le voy a hacer un acabado. Aquí le voy a remeter 1 centímetro, así hacia adentro, le voy a poner aquí un par de alfileres para que se quede sujetito y le podemos pasar un poquito la plancha para que se quede ya definitivamente marcado. Ahí lo tengo, ya las 2 piezas preparadas. Vamos ahora con la pieza exterior. Esta es la pieza que después va a doblar de este modo. Entre estas 2 marcas que tenemos aquí, tenemos que colocar la cinta. Esta pieza la vamos a tener que colocar en esta marca, pero fijaos, aquí sobre esta marca le voy a hacer otra marquita a 1 centímetro y sobre este cuadradito es sobre el que voy a colocar esta cinta y aquí ahora le voy a hacer un pespunte. El pespunte va a ser una cajita. Le vamos a dar aquí una costurita así al borde y le vamos a dar así otro pespuntito. Vamos a hacer como una especie de cajita de 1 centímetro de grosor. ¿Veis? Como una cosa así. Ok, pues ya tengo aquí cosida la cinta y como veis el borde este que he cosido coincide con la línea que marqué antes donde estaban las marcas. Ahora, para que os hagáis a la idea de cómo va a quedar esto irá plegado de este modo, esto va a ir plegado así y esto va a ir plegado así. ¿Qué ocurre? Que aquí le vamos a poner la otra cinta que va a ir unida a esta. Por lo tanto, esta cinta irá colocada aquí. La costura aquí va a ir a esta altura. Por lo tanto, esta pieza tiene que ir de la costura hacia abajo. Ahí prácticamente al borde de donde va a ir la costura. Vamos a sujetarla aquí con un par de alfileres y le voy a dar un pespunte pero por el exterior de la línea de costura. Y ahora ya una vez que tenemos las 2 cintas cosidas, lo que vamos a hacer aquí es recogerlas así de este modo hacia abajo para que no las pillemos al coser todo alrededor de esta pieza. Los alfileres que les vamos a poner se los vamos a poner por aquí por fuera para que luego los podamos quitar antes de darle la vuelta a la pieza y no nos metamos un picotazo. Ahora, sobre esto vamos a colocar los bolsillos. Aquí tenemos los 2 bolsillos, este va en la parte superior y este de aquí en la parte inferior. Voy a colocar primero este, el que va arriba del todo, y lo voy a poner así boca abajo. Lo voy a colocar aquí muy bien sobre esta pieza y ahora voy a colocar este encima y también lo voy a colocar boca abajo. Ahora lo voy a ir sujetando aquí alrededor con algunos alfileres para que quede bien sujeto. Tampoco hace falta ponerle muchísimos, porque esta pieza ya la vamos a llevar sobre el forro y el foamizado. Tenemos ya el forro sobre el foamizado y lo que vamos a hacer ya es colocar esta pieza encima del revés. Aquí la vamos a centrar bien para que en ningún lado nos vaya a faltar tela. Ok, pues nada, ya solamente voy a ir traspasando los alfileres, sujetando todas las capas. Pues nada, ya una vez que está todo sujeto, le vamos a dar un pespunte todo alrededor. Y aquí, en uno de estos lados, le vamos a dejar una apertura para darle la vuelta. Voy a marcarlo aquí en esta zona
Ya tengo toda la pieza cosida, aquí le he dejado una apertura para luego poderle dar la vuelta. Aquí ahora voy a irle recortando todo el sobrante de foamizado. Aquí está la apertura. ¿Qué voy a hacer? Aquí el foamizado voy a entrar un poquitín hacia adentro y lo voy a dejar cortado un poquito más corto que el resto. Ya le he recortado todos los sobrantes de fieltro y ahora ya lo que voy a hacer es todos estos sobrantes de tela los voy a ir recortando aquí en estas zonas, en las esquinitas, para que os hagáis a la idea. En estas esquinas de aquí y en estas esquinas de aquí le vamos a hacer un corte a la tela con cuidado de no llegar hasta la costura. No vayáis a cortar el hilo de la costura. Esto es importante para que al darse la vuelta no tiren las telas por dentro y que nos quede bien abierto. Aquí, como veis, en la zona de la apertura le ha dejado la tela más larga para que luego la podamos remeter bien hacia adentro. Ahora ya vamos a darle la vuelta. Por aquí, por el agujerito, iremos primero volteando muy bien las esquinas, poquito a poco, una por una. Tened en cuenta al darle la vuelta que los bolsillos y el forro van por un lado y la tela exterior va por otro, para que no le deis la vuelta con los bolsillos hacia afuera. Una vez que ya tenemos todas las esquinas fuera, vamos a dar la vuelta con cuidadito. Ahora aquí vamos a remeter así ambas telitas hacia adentro y lo voy a prender con un par de alfileres para ahora plancharlo. Después esto lo voy a coser dándole una puntadita escondida. Pues una vez que ya lo tenemos todo planchado y preparado, vamos a hacerle las marcas aquí por las que vamos a coser para hacerle los bolsillos. Lo que vamos a hacer aquí es colocar el patrón sobre la funda. Aquí en la parte central le vamos a colocar un par de alfileres para que ahora al marcar no se mueva. Una vez que lo tengamos así sujeto, ya simplemente doblaremos uno de los lados y vamos a marcar toda esta línea del bolsillo y luego vamos a doblar esta de aquí y vamos a volver a hacerle la misma marca. Ahora voy a ir colocando alfileres a lo largo de toda la línea. Esto ya sabéis que lo hago muchas veces, que es ahora para que al coser no se nos desplace ninguna tela. Es como cuando acolchamos, lo mismo, porque esto al final es un acolchado lo que le vamos a hacer. Por lo tanto, vamos a ir sujetando todo bien, todos los bolsillos, la tela de forro, el estabilizador y la tela exterior. ¿Veis? Aquí ya lo hemos sujetado. Aquí tenemos que fijarnos que esté bien sujeto, que no se nos hayan quedado arrugas o cosas mal colocadas. También tened cuidado con estas tiras, no las pilléis sin querer al coser. Y vamos a coser por aquí, por este lado, desde aquí arriba hasta aquí. Recordad, y esto os lo digo siempre, que rematéis muy bien siempre al borde de los bolsillos, ¿de acuerdo? Para que luego al guardar las cosas no se nos abran. Ya he cosido los bolsillos y también le he dado una costura aquí, justamente a la altura de esta costura que teníamos para hacerle la doblez. Por lo tanto, esto ya se guardaría de este modo, así, y esto se ataría así. Y ahí ya tendríamos el organizador de tijeras. Ya solamente nos queda una cosa y es darle todo un pespunte alrededor para dejarle ya con la formita bien marcada. El pespunte se lo voy a dar como a 1 centímetro del borde. Aquí sí que es muy importante porque ya que el interior es un foamizado, para que quede, para que luego las telas no se muevan, pensad que esto es como si estuviéramos trabajando un acolchado, exactamente lo mismo. Entonces vamos a ir poniendo bien de alfileres para que al coser las telas no se nos desplacen. En las zonas de los bolsillos, sujetad bien al borde del bolsillo para que al coser sin querer no hagamos esto y lo levantemos. Voy a ponerle todos los alfileres alrededor
y como os digo, le voy a dar un pespunte como a medio centímetro del borde. Y aquí, como veis, ya le he dado el pespunte todo alrededor y tenemos terminada la labor. Como veis, tiene un montón de bolsillos, gran capacidad y la verdad es que ha quedado súper mona. Pues nada, sin mucho más, aquí os dejo. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!